Muy buenas noches a todos, gracias por el aplauso. Bueno, queríamos empezar, bueno, si bien la mayoría obviamente nos conoce por ser los papás de Candela, hoy no estamos acá para hablar solamente de ella porque nos llevaría mucho más de los 10 minutos que tenemos para hablar, pero sí para contarle parte de nuestra historia y cómo Dios nos fue acompañando a nosotros como pareja, como matrimonio y como padres. Nos conocimos, bueno, en realidad los dos formamos parte de un movimiento, bueno, de una fundación, las misiones universitarias, que fue lo que nos marcó gran parte de nuestra vida. Los dos formamos mucho antes de conocernos, formamos parte de esa fundación mucho antes de conocernos. Y después en el 2016 nos conocimos, fuimos novios, en el 2019 nos casamos. Y en todo momento de nuestra relación tratamos de tener a Dios en el centro, tratamos de que sea parte uno más de nuestra relación. Y también tratando de poner en práctica todo eso que fuimos aprendiendo durante las misiones. En el año 2021 llegó un momento importante para nosotros. Nos enteramos que estábamos embarazados. Digo porque siempre me gusta decir que los dos pasamos por el proceso. Fue una noticia que nos llenó de alegría y era una noticia muy especial para nosotros como pareja y también para nuestras familias porque se venía la primera nieta de ambas partes. En la semana 17 de embarazo llegó el momento de hacer la ecografía para saber el sexo y también de ponerle nombre a Candela. En realidad nosotros lo que buscábamos era como que descubrir su nombre. Pensábamos que tenía una conexión con su propósito en la vida. Llegó la ecografía, por esas cosas de la vida yo tuve que entrar sola a la ecografía, bueno, por las cosas de la vida y por las cosas del COVID. Bueno, el doctor empezó a mirar, era un doctor que realmente es uno de nuestros ángeles en todo este camino. Y yo me doy cuenta después de un tiempito que tiene una cara de preocupado, ¿verdad? En ese momento como me agarró mucho miedo, sentí que el momento fue eterno, mucha incertidumbre, que sin saber iba a ser mi nueva mejor amiga en todo este camino. Y me acuerdo tanto de la cara y la forma en que me dice, algo no está bien, Sirlene, algo no está bien. Y ahí me explica que a Candela se le formó solamente la mitad del corazón. Y que es una cardiopatía congénita que se llama hipoplasia del corazón izquierdo. Y me acuerdo otra vez su mirada y me mira y me dice, siento muchísimo darte esta noticia. Entre toda esa información a mí lo único que se me ocurre es anotar lo que me dice y antes de salir le pregunto, doctor, ¿pudiste ver si es nena o nene? Y me dice, sí, es una nena, me dice. Y en mi mente automáticamente yo escuché, ella es Candela. Llegamos a la casa después de la ecografía y lo único que pude decirle a Chilo fue, Dios nos dio, Dios nos quita, bendito sea su nombre. Me acuerdo que me puse a la altura de su panza y le dije, ella es Candela. Sin hablar entre nosotros, descubrimos el nombre de nuestra hija y también fuimos dándonos cuenta del propósito con el que venía. Ella era la candela, la luz de la cual íbamos a caminar por el momento más duro y oscuro de nuestra vida. Esa misma noche nos fuimos a la misa, vimos que llegábamos para irnos a la misa y después de la misa pudimos hablar con el padre y contarle lo que estábamos pasando. Necesitábamos descargarnos con alguien. Y nunca nos olvidamos lo que nos dijo, que fue, ustedes tienen que saber que desde el día de hoy ustedes ya son el papá y la mamá de Candela. Después de esa misa hablamos con la doctora como para que nos cuente un poquito más de qué se trataba la condición con la que venía Candela. Y ese fue el momento donde nosotros nos dimos cuenta que teníamos que empezar a vivir el duelo. Teníamos que aceptar que nosotros íbamos a verle morir a nuestra hija, ya sea en la panza o apenas nazca. Y como nos dijo ese mismo día la doctora, nos dijo, el momento que ustedes tienen con su hija es hoy. También nos dieron dos consejos que nos ayudaron mucho. Por un lado, tomarnos el tiempo que necesitábamos para seguir y por otro lado, buscar ser funcionales. Lo de tomarnos el tiempo nos ayudó mucho a no sobrecargarnos con cosas que nos dábamos cuenta que no podíamos. Y por más que parezca algo de locos, pudimos encontrar dentro de esta situación, pudimos armar como si fuera un refugio en medio de esa tormenta y encontramos momentos de felicidad. Atesoramos momentos con Candela, desde la panza tratábamos de comer cosas que nos gustaban,
irnos a lugares donde queríamos irnos y disfrutar un poco de ese momento. Y por más de que parezca, como le digo, algo de locos, podemos decir hoy que pudimos llegar a ser felices en medio de esa tormenta. En la semana 27 de embarazo nos vamos a consultar con una cardióloga casi de rutina. Y casi toda la consulta se basó en explicarnos por qué con la condición que nacía Candela, esa es una condición incompatible con la vida, que es una de las peores cardiopatías que le puede tocar a un bebé, y que no hay un solo caso nacido en Paraguay que haya sobrevivido, sino que la lista de muertes se alargaba día a día. En esa misma consulta, por más información que realmente nos estaba abrumando mucho, Piriqui decidió descartar todo eso y hacerle una pregunta, que fue la pregunta que cambió el rumbo total de la historia, que fue el querosén que encendió la llama Candela al tamaño del mundo. Bueno, en ese momento mi cabeza solo tenía ese algo más, como dice en la presentación. Y le pregunto a la doctora si en realidad lo único que podíamos hacer es esperar y verle morir a Candela y no hacer nada más, como nos vino diciendo en toda la consulta, o si había algo que podíamos hacer. En ese momento ella nos menciona 3 cirugías que se pueden hacer, nos menciona un doctor y un hospital donde estaban consiguiendo un 90% de probabilidad de vida con esas cirugías. Lo único que yo me acuerdo de esa consulta es esa posibilidad. Y es como que cuando hablamos y pensamos otra vez, nos parece muy loco pensar que los dos vivimos la misma consulta, pero vivimos de forma totalmente diferente. Porque para mí, entender que en una misma consulta estábamos hablando primero de dónde verle morir a nuestra hija, pasamos a hablar a un 90% de posibilidades de vida con una cirugía, era imposible. Yo realmente me quedé como que un tiempito sin creer lo que estaba pasando. Yo por el contrario, sentí que me habían sacado una camisa de fuerza en ese momento y empecé a ver todo lo que se podía como para llegar hasta esa posibilidad. Fue un momento en el cual pasamos de una situación, un escenario en el que era totalmente desalentador a tener posibilidades. Estábamos seguros de que íbamos a dar todo y por más de que al final no lleguemos al objetivo, íbamos a estar tranquilos de que hicimos todo lo posible. Acá tomó fuerza ese segundo consejo de la funcionalidad. Tratamos de ser funcionales, de tratar de controlar todas esas emociones, toda esa ansiedad que teníamos. Tratamos de hacer cada uno lo que podía hacer y tratar de trabajar en equipo para poder llegar hasta ese objetivo. Nuestra mayor ilusión era poder darle a Candela una oportunidad para que ella luche por su vida. Bueno, y acá empieza la parte de la historia que la mayoría conoce, que se hizo mucho más pública. Empezó lo que fue la campaña, que fue liderada por nuestra familia y por nuestros amigos. Y fueron días de adrenalina pura, fueron días donde nos llovían informaciones, donde empezábamos el día pensando en irnos a Brasil, al mediodía veíamos la posibilidad de irnos a Argentina, al final del día estábamos mandando mails al hospital de Boston, que es donde nosotros creímos que se tenía que ir Candela. Y así fueron pasando, dormíamos de 4 a 5 horas al día. Y eran como que corríamos contra el tiempo porque nosotros teníamos que viajar ya. O sea, era el momento donde teníamos que hacer todo, decidir y salir. Desde un inicio, gracias a Dios, realmente pudimos entender de que nosotros no éramos los que tomábamos la decisión. En realidad, nos pudimos sacar esa mochila de tomar decisiones y estar súper atentos a todas las maneras en las que Dios se nos revelaba. Con las personas que se nos pasaban en el camino, en los momentos de oración, en la manera que nos susurraba. Y por sobre todo, estar atento a todas esas puertas que se nos abrían y que se nos cerraban. Así pasó el tiempo hasta que un día en la semana 35 de embarazo, tomamos un avión con destino a Nueva York, sin saber que Dios estaba a punto de mostrarnos cuál era su decisión. Y en la semana 39 de embarazo, Candela nació. Le bautizamos esa misma noche le bautizó Piriqui con lo que se llama agua de socorro. Y a las 30 horas de nacida, tuvo que luchar por su vida y entró a su primera cirugía.
A los 8 meses volvió a luchar por su vida con su segunda cirugía. Y si Dios quiere el año que viene, le queda una cirugía más. Sí, es algo que siempre decimos. Si nos dieran a elegir de vuelta, vivir toda esta historia con la misma incertidumbre, con la misma adrenalina, con el cansancio, o vivir algo más tranquilo, volveríamos a elegir de la misma manera, pasar todo eso, porque estamos seguros que Dios nos dio y nos acompañó en cada paso que fuimos dando. Y esos pequeños pasos posibles que fue realmente en lo que nos acompañó todo este tiempo, que es una frase que dice Kiara Corbella, que es una sierva de Dios, se refiere a dar esos pequeños pasos en cada momento y que Dios nos da la gracia para poder superar esos pasos, para ir dando un paso más. Si a nosotros nos mostraban desde un comienzo que Nueva York era el lugar para que Candela nazca y se haga su cirugía, no íbamos a dar todos esos pasos, miles y miles y miles de pasos que nos llevó hasta ahí. O sea, Dios nos fue mostrando de a poquito qué es lo que teníamos que hacer. Estamos seguros de que, por más de que Dios nos cambiaba la historia y Candela nos llegaba a su cirugía, estamos seguros de que Dios nos iba a dar la gracia para poder sobrellevar esa situación. Todo lo que pasamos y todo lo que nos pasa es solamente algo que Dios nos pone en el camino y Él nos da la gracia para poder superar. Y estamos seguros de que Él no nos quiere usar a nosotros y se vale de nuestras pequeñeces, inclusive se valió de nuestras pequeñeces para poder mostrar su amor en nuestra historia. El mayor milagro no es que hoy Candela tenga 2 años, sea una nena amada, feliz, fuerte, y que tenga solamente la mitad de su corazón en su pecho y la otra mitad latiendo en miles de otros corazones. El milagro está en todo lo que pasa alrededor. En todos esos corazones que tocó y que sigue tocando y que hacen que hoy posible ella venga hoy acá a saludarles y a ser parte de esta charla. Candela. Muchas gracias. Hola. Gracias, muchas gracias. Te abriré